Hola chicos, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con incluyendo lo que es el quinto tema de nuestra materia, ¿sí? Estamos a un paso de terminarla y espero que no tengan complicaciones en lo que es la comprensión de lo que son estos procesos mentales. Sí me gustaría que me hicieran un poquito más de preguntas o que estuvieran presentes para lo que yo les he comentado, que sería una clase en línea, ¿sí? Pero bueno. El día de hoy vamos a hablar nosotros de lo que es lenguaje y pensamiento. Como ustedes ya lo saben desde el inicio, ya estos son procesos mentales superiores. Ya no cualquiera, son los procesos mentales superiores que nos distinguen de los animales o de los seres irracionales. Eh, cuando empezamos con los procesos mentales superiores, les dije que desde lo que fue aprendizaje llegaba hasta ahí como base, como elemento de este proceso mental básico y inmediatamente si nosotros manejamos el aprendizaje en amplias extensiones se convierte en proceso mental superior. ¿Saben? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en este tema? Tenemos lo que serían, primero que nada, definir lo que es lenguaje y pensamiento, ver las características y tipos de ellos y la relación del pensamiento y el lenguaje. Estos, de hecho me faltó ponerles ahí la frasecita, no la puse ahorita, pero la tengo claramente, en la cual nosotros mencionamos que el lenguaje es una herramienta de la mente, ¿sí? Entonces, vean, esa frase es de Vygotsky, se las voy a poner aquí ya en su contenido. ¿Por qué? Porque Vygotsky es uno de los principales teóricos que manejó esta relación. ¿Sí? El lenguaje es una herramienta de la mente. ¿Qué quiere decir? El lenguaje y el pensamiento están unidos. Entonces, vamos a dar inicio con esto. ¿Por qué vamos a manejar esta parte? En el momento en que nosotros nos convertimos en seres sociales y seres pensantes, inmediatamente el lenguaje debe de surgir. ¿Por qué manejamos? Dice, el lenguaje es el proceso que nos aporta la capacidad de comunicarnos con los demás. Esta comunicación es solamente para el ser humano y se realiza a través de códigos, símbolos complejos, el idioma o lenguas. Los códigos, pues puede ser cualquier código que tú manejes entre tus familiares, entre tus amigos, entre... Los símbolos complejos son, por ejemplo, las letras, todo lo que es el abecedario chino, el abecedario inglés, todo lo que son ¿cómo se llama? El abecedario o lo que sería el código binario de las computadoras, estos son símbolos complejos, ¿sí? Y el idioma, bueno, tenemos idiomas como es español, lo que es inglés, francés, italiano, mm, chino, todos ellos son idiomas. Y lenguas, pues vamos a tener muchas lenguas, lo que serían, bueno, lenguas, pues en cada una de comunidades hay lenguas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lenguas o dialectos como son el tomí, el maya, el mazahua y demás. Esos van a estar dentro de lo que sería nuestro modelo de trabajo de integración social. Dice, la complejidad de nuestro idioma nos permite describir con precisión casi cualquier cosa, ya sea tanto en el pasado, presente o futuro. La utilidad de este proceso viene dada por nuestra necesidad de mantener relaciones sociales complejas que nos permitan sobrevivir en un ambiente hostil. Ahorita, por ejemplo, el pensamiento y el lenguaje van unidos. ¿Cómo se siente ahorita la gente con este aislamiento? Se nos daba mucho por hablar con compañeros, por hablar con compañeros de clase, se nos daba mucho por estar interactuando con amigos y ahorita se ha reducido ese lenguaje ampliamente. Entonces, sí es una complicación. No sé si ustedes se sientan presionados o tensos, pero yo sí. Yo soy muy habladora y entonces de repente me complica mucho el no hablar con gente. Por eso me desahogo con ustedes. Dice, el lenguaje nos permite un modo de comunicación lo suficientemente amplio como para mantener las sociedades humanas. Todas las sociedades humanas siempre se han comunicado, siempre se han mantenido en relación y también por eso han desaparecido, porque la comunicación no se lleva a cabo adecuadamente. Si el lenguaje está tan asentado en nuestras vidas que nos planteamos cómo se produce. Hablamos y hablamos sin darnos cuenta que nuestro cerebro está en pleno funcionamiento. Bueno, ahorita vamos a checar cómo funciona lo que es el lenguaje, pero sin embargo, nunca nos damos cuenta que es una tarea enorme. ¿Cuánto tarda un niño para poder hablar?
una tarea enorme del lenguaje, por ejemplo, para poder manejar sus primeras articulaciones tarda casi un año. Todo el primer año para que al cumplir año ya tenga entre 5 y 10 palabritas monosílabas tiene el niño, ¿sí? Este es su lenguaje y le tardó todo un año de maduración para poder tenerlo. También después de 1 a los 3 años tiene más o menos 100 palabras, después va a tener 500 palabras a los 5 y así. Ahorita nosotros a la edad que tenemos, pasando los 15 años, debemos de tener más de 25,000 a 50,000 palabras en nuestro lenguaje, si es que en forma normal. Si somos demasiado ocultos, debemos de tener todavía hasta más, ¿sale? Entonces hay que checarlo, qué es lo que vamos conociendo. Entonces dice, no somos conscientes del esfuerzo que se hace. Si cuando hablamos, aparte de mover la boca, ¿qué ocurre en nuestro cerebro? Aún no sintamos nada en el interior de nuestro cráneo, nuestro cerebro está trabajando sin que seamos plenamente conscientes de ello. Dice, el lenguaje, la lengua hablar y el dialecto son funciones adaptativas evolutivas que se dan exclusivamente en seres humanos de la especie Homo sapiens. La conducta lingüística en los seres humanos no es de tipo instintivo, sino que debe ser adquirido por contactos con otros. Eso es lo que nos manejaba Vygotsky y que vamos a estar hablando de ello, en contacto con la sociedad. Dice, la estructura de las lenguas naturales no son el resultado concreto de la capacidad humana de desarrollarse. Desarrollar lenguaje permite que las comunicaciones de ideas, emociones y por medio de un sistema de sonidos articulados y trazos escritos o signos convencionales por medio de las cuales se hacen posible la relación y el entendimiento entre individuos. Pues ya ven, la lectura, la escritura, el hablar, las canciones, todo nos lleva a cabo a lo que es esta estructura del lenguaje. El lenguaje humano permite la expresión del pensamiento y la expresación de los deseos y afectos, que era lo que les decía hace un momento con la frasecita que les voy a poner y que nos mencionaba que el lenguaje es la herramienta de la mente, ¿sí? Aquí es lo que nos dice, el lenguaje humano permite la expresión de pensamientos y de exteriorización de los deseos y afectos. Vamos a entrar ampliamente a lo que es la importancia de la producción del lenguaje. El lenguaje es fundamental para comunicarnos los unos con los otros, tanto el lenguaje oral como el escrito. Es por ello que el estudio de la producción del lenguaje es tan importante. De esta manera podemos decir que los mecanismos que produce el lenguaje podemos ayudar a aquellas personas que tengan problemas y darles la mejor solución. Nosotros como psicólogos sí nos toca manejar todos los problemas del lenguaje, sí, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, todos los problemas del lenguaje, pero es importante que nosotros sepamos cómo funciona el lenguaje. Primero que nada, el área que está encargada de manejar lo que es el lenguaje es la neurolingüística. Esta área es una disciplina dependiente de la neuroanatomía, que quiere decir que es parte de lo que es la anatomía del cuerpo. Necesitamos nosotros un funcionamiento fisiológico para poder hablar, ¿sí? Por eso, quien no lo tiene, pues sabemos que existen personas sordas, mudas, y que no pueden articular lo que es el lenguaje. Ahí vamos teniendo estos elementos importantes. Dice, es el área de disciplina dependiente de la neuroanatomía que se preocupa por la computación cerebral del lenguaje humano. ¿Qué es el lenguaje? A esto se le llama lenguaje, el código estructurado. El lenguaje es una capacidad, facultad extremadamente desarrollada en el ser humano, como ya les había dicho, es un elemento superior, ¿sí? Es el sistema de comunicación más especializado de la especie que cualquier otro animal. Pertenece tanto al dominio individual como social y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicarnos. Según Ferdinand Saures, el lenguaje humano está estructurado por 2 elementos, la lengua y el habla, ¿sí? Por lo tanto, debemos saber que el área cerebral está implicadas en averiguar qué áreas cerebrales están implicadas y en dónde se encuentran. Primero que nada, el lenguaje se logra en el lóbulo frontal. Esta parte de nosotros, o cuando llegamos a tener algún golpe, un maltrato, puede estar fallando, ¿sí? Lóbulo frontal. Dice, este lóbulo se encuentra en 3 áreas que destacan sobre las demás. Primero que nada, estas 3 áreas del lóbulo frontal son la corteza prefrontal, ¿sí? El área de Broca y la corteza motora primaria. Sin duda, dice, estas 3 áreas van a estar relacionadas como parte esencial del lenguaje.
Ahí las tenemos. Dice, vamos a empezar a ver con lo que es el lóbulo frontal, qué es lo que hace. La creación de diferentes programas, bueno, sus principales funciones, dice la creación de diferentes programas lingüísticos para, a través de estos, iniciar la acción de producción del lenguaje voluntario y organizado. La motivación en el inicio del habla también es una de sus funciones principales. Entonces, es un lóbulo importante tanto en el lenguaje oral y escrito para todos. O sea, nosotros necesitamos saber que esta área no esté dañada. De esta forma, dentro de este lóbulo, se encuentran tres áreas importantes, que serían el área de Broca, área prefrontal y lo que es la corteza motora primaria. Estas áreas van a tener un funcionamiento, aquí están las áreas, área de Broca, ¿sí? Área motora y la corteza primaria. Ahí están, la verde, la amarilla y la moradita. Estas áreas de Broca es considerada por estar involucrada en la famosa afasia de Broca. O sea, afasia tenemos sin comunicación. Sí, les había comentado que a mí me dio una afasia hace algunos años, entonces por ahí tenemos dañado esta parte. Bueno, tenemos dañado porque hemos estado trabajando con ella. Si se trata de un área cerebral ubicada junto al área motora primaria en la parte inferior de la tercera circunvolución frontal izquierda. Se corresponde al área 44 y 45 de Brodmann, áreas importantes en la producción del habla. ¿Sí? Ahí tenemos, dice, el área de Broca principalmente organiza y prepara los diferentes programas motores que se llevan a cabo para la explicación del lenguaje tanto oral como escrito. También se coordinan y se producen las secuenciaciones temporales de los movimientos necesarios para la articulación del habla escrito, del habla y de la escritura. La corteza prefrontal es otra de las áreas que nos está hablando, de las tres áreas de lo que es el lenguaje, y entonces esta corteza nos dice que el desarrollo de maneja lo que es el desarrollo de los programas lingüísticos, así como las estrategias cognitivas complejas. Todo ello permite la intención y motivación para comunicarnos tanto de forma oral y escrita. Esta zona del cerebro se implica en la recuperación léxica y adecuada del mensaje al contenido semántico. Es decir, busca las palabras adecuadas, el mensaje y la adapta a lo que queremos transmitir. Si nosotros vamos a estar hablando que esta área va a tener mucha importancia en lo que es el lenguaje o memoria de trabajo, va a estar involucrando todo lo que serían las habilidades y estímulos, acontecimientos recientes, va a tener lo que serían las tareas de respuesta tardía, va a tener lo que serían las conductas que dependen del contexto y las lesiones en esta área provocan comportamientos inapropiados e impulsivos. Es lo que nosotros vamos a tener con esta secundaria. La tercera área, dice la corteza motora primaria. Esta corteza motora primaria está situada justo a la parte anterior de la cisura central de Rolando. Vean, ahí está ubicada. Entonces, a la hora en la cual nosotros tenemos un problemita o una situación de este tipo, es cuando esta área inicia los movimientos bucofonatorios, o sea, todo lo que tenemos aquí, para la producción del lenguaje involucra diferentes pares craneales, como son el paro craneal séptimo, que sería el facial, el glosofaringeo, que sería el 9, el vago, que es el 10, el accesorio, que es el 11, y el hipogloso, que es el 12. Ahí tenemos esos, vean cuántos pares craneales se involucran, serían 2, 4, 5 pares. ¿Sí? Dice, la corteza motora primaria también hace posibles los movimientos manuales y manuales de la escritura, que sería en cuestión de la mano. ¿Sí? Entonces, de esta manera vemos sencillamente lo que es el área del lenguaje en el lóbulo frontal. ¿Vale? ¿Cuál es la estructura del lenguaje? El lenguaje está estructurado simple y sencillamente por combinaciones o combinados o dispuestos en secuencia. Primero que nada va a tener lo que serían fonemas y morfemas. Los fonemas, ustedes saben, son unidades fonéticas o sonidos básicos, y los morfemas son unidades más grandes que serían sufijos y prefijos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos león es un morfema y leones son dos morfemas. ¿Sí? Vamos teniendo lo que es cómo se va habilitando la estructura del lenguaje. Eso nos enseñan en lo que sería español, y bueno, también nos enseñan lo que son los tipos de lenguaje más básicos. ¿Sí? Los lenguajes, el más básico que podemos tener es el lenguaje escrito y el lenguaje hablado.
son los que vamos a, bueno, no los vamos a estar viendo, pero ustedes saben, el escrito son todas las letras, códigos todos que podemos manejar, y el hablado es todo lo que nosotros podemos decir. Hay factores que influyen en el desarrollo del lenguaje. Como ya les había comentado, el niño durante todo su primer año tiene que ir madurando su corteza, ¿cómo se llama? Prefrontal, su área de Broca y lo que sería pues todo el lóbulo frontal para manejar claramente lo que sería la adquisición del lenguaje. Sin embargo, por cultura, por familia, por todo, puede tener que fallas en el lenguaje. Recuerden que los niños empiezan a hablar un poquito, ¿qué será? Rarito, o dirían mis padres, tiploso, ¿no? O sea, un lenguaje que medio se escucha, medio todo, pero es por la edad, simple y sencillamente edad y la forma en cómo lo van adquiriendo. Los factores, también hay factores psicológicos, factores emocionales, factores, biológicos, por ejemplo, herencia, también tenemos ahí lo que es la herencia, tenemos factores sociales como sería el área donde nos ubicamos, entonces son factores psicológicos. Los factores ambientales, pues con qué gente estamos comunicándonos. Por ejemplo, se dice que un niño que no se relaciona o interrelaciona con nadie va a tardar el lenguaje. Sin embargo, alguien que está con niños primitos o demás que se encuentran más ambientado, se le desarrolla más ampliamente el lenguaje, ¿sí? Y los factores familiares, pues ya les comenté, esos factores son herencia que tenemos. ¿Qué herencias podemos, por ejemplo, uno de los problemas más fuertes del lenguaje es el tartamudeo y eso se hereda, ¿sí? Pueden heredarse, o una problemática de lo que serían situaciones de lenguaje de dicción también se van heredando, pero aquí hay profesionistas que dicen que es parte ambiental y parte familiar, ¿sí? Hay que verificarlo. Esos son los factores que influyen en el desarrollo del lenguaje. Ahora, ¿cuántas teorías? Tenemos teorías del lenguaje, tenemos teorías del lenguaje, las teorías cognitivas, nuevamente, no se las voy a poner aquí las teorías porque simplemente sería estar repitiendo lo que ya vimos hace 8 días y algunas otras que ya estuvimos checando. Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos la teoría de Piaget, que ya vimos las 4 etapas de Piaget. Esta teoría de Piaget entra desde, de hecho la van a estar viendo ustedes en teorías, ¿cómo se llama? De pensamiento, primero de aprendizaje, son teorías de aprendizaje, luego se van a ir a teorías de lenguaje, teorías de pensamiento y teorías de inteligencia. Estas teorías todas las van a ver de la misma manera porque son las que desarrollan los procesos mentales superiores, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que es Piaget, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Luria y Jerome Bruner. Son teorías cognitivas. Luego tenemos, por ejemplo, algunas que son el determinismo de Wolff, el conductismo de Skinner y el innatismo de Chomsky, ¿sí? Estas últimas, la B y la D, se las voy a agregar al último para que ustedes puedan checarlas como qué es lo que dicen, pero son simple y sencillamente una, el determinismo, que nosotros vamos a, está determinado que se va a hablar, y el innatismo es que es innato el habla, y no es cierto, de hecho ya se ha comprobado que no es innato, o sea, toda la gente no nace con la facultad de hablar, como ya les decía, los mudos, y sin embargo también tarda. Se pueden comprobar con algunos estudios como serían las personas que han sido alejadas de la sociedad, ¿sí? El niño que estuvo, el tipo, bueno, es un cuento, tipo Tarzán, en el cual estuvo con animales y pues se manejó el dialecto y lo que fue el lenguaje que manejan los animales, pero no aprendió a hablar. Ese sería un ejemplo. Tenemos la teoría, bueno, aquí teoría simultánea de Vygotsky nos dice, define que tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí, que era lo que ya les había comentado, y que nos está estableciendo que dice el lenguaje es una herramienta de la mente. Eso es lo que nos dice Vygotsky. Y se explicó que el lenguaje, pensamiento y el lenguaje se desarrollan en una interrelación dialéctica uno a uno, y aunque consideran que las estructuras del habla se convierten en una estructura básicas del pensamiento. Cuando nosotros estamos hablando de trastornos, aquí es donde nos vamos a checar que si una persona no tiene esta relación uno a uno, pues va a decir incoherencias, ¿sí? Cosas que no están relacionadas, y entonces nosotros como psicólogos la empezamos a ver como elementos que no coordinan, o sea, no coordinan lo que es el pensamiento y el lenguaje simultáneamente.
Entonces, por eso se llama teoría simultánea. Esta teoría sostiene que la mente humana se construye históricamente a partir de las herramientas culturales y de los objetos sociales que actúan como mediador. Dice, los trastornos del lenguaje, todas aquellas dificultades o ausencias de la comprensión, explicación o repetición del lenguaje en sus diferentes aspectos que generan problemas en la adaptación del sujeto en el ambiente y en algún malestar significativo. Estos problemas pueden surgir durante un periodo en que se adquieren potencia de habilidades o como una pérdida de habilidades que ya se van adquiriendo. Nosotros vamos teniendo problemas de lenguaje alrededor de, primero nos tarda años en adquirirlo. Los primeros lenguajes, palabras y lengua, podemos adquirirlas el primer año de vida, todo un año, pero eso nos va a tardar para tener nuestras 500 palabras o 1000 palabras alrededor de los 7 u 8 años, tardó, pues eso, 7 u 8 años. Y también al final de la vida, por ahí de los 50, 60, que vayamos perdiendo lo que sería la juventud o ya estemos entrando en la etapa de vejez, también se va perdiendo el lenguaje, ¿sí? Así es que hay que checarlo. Hay personas de la tercera edad que terminan ya sin hablar. Entonces, es una pérdida gradual que se va a ir dando. Por eso es muy importante el trabajo del psicólogo, porque podemos rehabilitarlo o podemos manejar nosotros trabajos o habilidades de lenguaje para poderlo mejorar. Dice, en base a lo dicho podemos ver que son múltiples los problemas que pueden surgir en cualquiera de estos ámbitos, existiendo diferentes tipos de trastorno del lenguaje. Aquí se los puse, se me pasó quitarlos, pero son para la próxima clase, ¿sí? Algunos de los trastornos diferentes alteraciones del lenguaje que sean en trastorno del lenguaje oral, disartría, afasias, disfrasias, disfonías, disgrafias, agrafias, alexias, trastornos del lenguaje mímico, todos estos están ahí. Ya no está en la definición porque se la doy dentro de 8 días. Es que nuestro programa está dividido de esa manera, ¿sabes? Dice, el lenguaje, dice, es un fenómeno psicológico racional y objetivo, externo derivado del pensamiento para la solución de problemas. Es cierto, el pensamiento y la actividad de creación de la mente, dice, de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Entramos, todo lo que les acabo de mencionar fue el lenguaje. Y como les dije que el lenguaje está ligado al pensamiento, vamos a entrar con lo que es el pensamiento. El pensamiento es otro proceso mental muy importante en el cual se dice que es una cognición elevada. No cualquier persona piensa, ¿sí? De hecho, por eso Piaget maneja en su cuarta etapa lo que es esto se me fue en las etapas de Piaget, operaciones concretas, operaciones formales. Se llama operaciones formales, su cuarta etapa, y además existe una quinta etapa que no todos logran, que se llama la etapa de pensamiento postformal. ¿Sí? Este pensamiento postformal es un elemento que debemos de alcanzar todas las personas que estudian escuela superior, o sea, ustedes, yo y muchos profesionistas deben de alcanzar lo que es el pensamiento postformal, ¿sí? Las personas que van hasta la escuela básica raramente alcanzan el pensamiento formal, a menos que sean muy letrados o se instruyan demasiado, ¿sí? O sea, lean mucho, demás. No quiere decir que la falta de una carrera sea, pero sin embargo acá por lo menos nos hacen pensar un poquito más, nos hacen tratar de entender lo que nos están manejando. Por ejemplo, en este caso, ustedes se guardan sus preguntas y pues dirán, ¿y qué nos quiso decir la maestra, no? Entonces, simple y sencillamente se va de esta manera. Por lo tanto, dice que el pensamiento es una actividad mental asociada con el procesamiento, la comprensión, la capacidad para recordar y para comunicarnos. Nuestro sistema cognitivo recibe, percibe y recupera información. Todo lo estamos manejando a través de los procesos anteriores, ¿sí? Todo. Podemos utilizar esta información para pensar y comunicarnos. Cuando pensamos, formamos conceptos, resolvemos problemas, tomamos decisiones y emitimos juicios. Procesos de pensamiento los procesos de pensamiento es atención e inteligencia. Cuando nosotros manejamos procesos, por ejemplo, la atención, que ya lo vimos, que fue un proceso mental mínimo, genera también, ya les decía, que está en todos, está presente, todos estos están unidos, porque si no están los procesos básicos, no vamos a llegar a los superiores, pero los básicos los llegan a tener hasta los animalitos, ¿sí? Y entonces llegamos a lo que es la inteligencia.
Tenemos lo que es el pensamiento desde el enfoque psicológico. Ya les decía que nuevamente volvemos a retomar a Jean Piaget, maneja sus 4 etapas, se describe a partir del periodo donde se relacionan 2 o más ideas para obtener una nueva idea y una combinación. Sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Ya no se las desarrollé la teoría porque ya las desarrollamos en lo que fue aprendizaje, pero sin embargo es importante que ustedes sepan que todas las teorías de aprendizaje van a ir ligadas a las demás. Dice, el proceso del pensamiento es un medio de planificar las acciones y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. El pensamiento se podría definir como imágenes, ensonaciones o esa voz interior que nos acompaña durante el día y la noche en forma de sueños. Siempre vamos a tener pensamientos, siempre, positivos o negativos, esperemos que sean positivos, pero sin embargo el pensamiento está, ¿sí? Y debe de manejarse, y es una de las problemáticas más fuertes, por eso los vamos a tomar o retomar dentro de 8 días, porque es una de las problemáticas más fuertes para poder checar todas las acciones negativas, ¿sí? Sí. Normalmente el hablar con otras personas se nos hace algo de lo más cotidiano, sin embargo el lenguaje es algo muy complejo donde interactúan diversas actividades mentales. Primero es necesario recordar las palabras, por ejemplo nosotros tenemos, ya les dije, mínimo debemos de tener cerca de 50,000 palabras a la edad que tenemos. Si somos muy letrados vamos a tener, mínimo son 25,000. Ya con la educación que tenemos deben de ser 50,000. Y si somos bastante estudiados, que ustedes digan que se estudian por lo menos un libro cada mes, o sea, 12 libros al año, deben de tener más de 100,000 palabras, que existen más, sí, existen más de 350,000 palabras y además tomando en cuenta los otros lenguajes. Primero es necesario recordar las palabras dentro de las cadenas sonoras, después determinar el significado de cada una de ellas en el contexto de la oración que están formando, identificar el nivel de significado o significados de la oración y formular una respuesta. Aquí me recordó que, por ejemplo, las personas que entienden y hablan otros idiomas, como sería el inglés, el francés, el italiano, cualquiera de ellos, pues deben tener esa conexión sonora y conexión entre la boca, el habla, el pensamiento, para qué momento hablar, ¿sí? Dice, el hombre se sirve del habla para numerosos propósitos, como para satisfacer demandas, necesidades, controlar o otros, establecer contactos con la gente, expresar sentimientos, simular o crear, preguntar o escribir. Por ejemplo, pues vemos profesionistas dando un discurso, actores haciendo una obra, telenovelas, manejan todo, te manejan a través del lenguaje y a través de lo que sería esa expresión que dan, ¿sí? También sabemos cuando existe un mal actor, sabemos cuando existe un mal profesionista, sabemos cuando existe mal. ¿Por qué? Porque no nos creemos totalmente, ¿sí? Sí, también el lenguaje es la razón fundamental por la que el hombre crea cultura, mientras que los animales no. El lenguaje debe reconocerse como algo más que solo un medio de comunicación entre los seres humanos, pues es la característica que se hace claramente humana en la conducta humana. Con lo anterior se deduce que el lenguaje es el tipo más complejo de la comunicación intencional. Un lenguaje relacional un lenguaje relaciona sistemáticamente símbolos, sonidos, letras y elementos. Primordialmente a los psicólogos les interesa 2 aspectos del lenguaje, que son el cómo se adquiere y cómo se utiliza, nombrando el estudio de estos procesos, de estos aspectos, psicológicamente. Algunas escuelas lingüísticas entienden que el lenguaje es como la capacidad humana que conforma el pensamiento o la cognición. Observaremos cómo el lenguaje es el indicador más tangible de nuestro poder pensante y cómo comprobaremos el lenguaje partiendo de lo que serían los procesos psicológicos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este trabajo de lenguaje que será definido como el medio de comunicación entre los seres humanos por medio de signos orales y escritos. Nada más. ¿Cuáles son las características del lenguaje? El pensamiento, dice, características. Sí, el pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos racionales. Existen patrones que tienen un comienzo con el pensamiento y hace que el pensamiento tenga un final. Esto sucede en milésimas de segundo. Por ejemplo, cuando estamos diciendo, bueno, por ahí algo que nos maneja ampliamente, es que una persona que miente debe de acordarse en sus mentiras, ¿no? Por ejemplo, hay que checar
la hilación que tiene entre lo que es la narración que va manejando y cuando no. Cuando nos damos cuenta que ya no conectó inmediatamente, pues es parte de lo que nosotros estamos viendo, que esos patrones no están adecuados, ¿sí? No le vino el pensamiento, no lo está manejando lógico y bueno, por ahí está. Y si esto depende del medio de afuera y para estar en contacto con ello dependemos de los 5 sentidos. El pensar siempre responde a una motivación que puede estar originada en un ambiente natural, social o cultural o en el sujeto pensante. El pensar es una resolución de problemas, la necesidad exige satisfacción. El proceso de pensamiento lógico siempre sigue una determinada dirección. El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y organizada en lo que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, elementos y etapas. El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas y expresarlas a través del sistema lingüístico. Todas tus ideas las vas a ordenar y las vas a expresar de forma hablada. Si no lo manejamos de esa manera, pues vamos a estar desequilibrados, ¿sí? Nada más. Si las personas poseen una tendencia de equilibrio, una especie de impulso hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. El pensamiento tiene, al igual que el aprendizaje que les di la vez pasada, la pirámide de Bloom, tenemos lo que son las operaciones racionales. Eso se convierte en operaciones racionales y aquí las tenemos. ¿Cuáles son esas operaciones racionales? Conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, comprobar, generalizar y abstraer. Estas operaciones, de hecho, se acuerdan mucho de ellas porque vienen en su examen, ¿eh? Se las tienen que saber en orden cómo se va este elemento. ¿Por qué? Porque el conocer, el sujeto es capaz de recordar información anterior y aprendida. Cuando nosotros estamos hablando de este conocer, pues el niño tiene, ya les decía, hasta los 8 o 10 años para conocer todo su mundo. Comprenderlo, ahora sí voy a comprender por qué nacen las flores, por qué nacen los niños, voy a comprender por qué, por qué camino, por qué tengo que brincar, por qué tengo que hacer. Voy comprendiendo, el sujeto entiende y hace suyo aquello que ha aprendido y esto lo demuestra cuando es capaz de presentar la información de otra manera, ¿sí? Después dice aplicarlo. Aplicar, el sujeto es capaz de utilizar aquello que ha aprendido. Cuando un niño de repente empieza a jugar sus roles ¿cómo se llama? Su role playing yo soy mamá, yo soy médico, empieza a aplicar las características que ha aprendido anteriormente. Luego el análisis, a ver, cuando era yo chiquita, mi tarea o mis ganas de enorme de tener hijos y ahorita ya lo analicé y como que no se me da, ¿no? El análisis de cuando el sujeto es capaz de comprender el todo de sus partes y puede solucionar los problemas a partir del conocimiento adquirido. Cuando intenta entender la estructura de la organización del material informativo examinado, las partes de las cuales se compone. División mental, es decir, el pensamiento se divide en dos formas, izquierda y derecha, que eso ya lo vamos a estar tomando en cuenta. Luego viene otra operación que sería la síntesis. Esta análisis-síntesis van muy de la mano. ¿Por qué? Porque en uno separas todo para entender algo y en otro resumes todo. Por ejemplo, si yo les dijera resúmeme pensamiento y lenguaje ¿qué será? En un párrafo. Lo tendrían que hacer sintetizando y es una tarea ya de una persona que tiene un proceso mental superior. Se reúnen todos los elementos para luego ser analizados o recordados. Cuando el sujeto es capaz de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas maneras de hacerlo, crear aplicando el conocimiento y habilidades anteriores para producir alguna cosa nueva o original. De hecho, ustedes van a hacer esta parte de síntesis en sus 2 cuadros que se les está pidiendo, ¿sí? Entonces, como tarea. La comparación dice establecer semejanzas y diferencias entre los distintos objetos y fenómenos. Por ejemplo, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre pensamiento y lenguaje? ¿O cuáles son las semejanzas y diferencias entre procesos mentales básicos y procesos mentales superiores? Ahí ya estamos haciendo comparaciones y las hacen las personas que ya tienen un modelo más amplio. Y luego ya tenemos generalizaciones, procesos en los que se establecen en común de los conjuntos de objetos, fenómenos y relaciones. Y la última sería la abstracción, operaciones que consisten en mostrar mentalmente ciertos rasgos generalmente ocultos por las personas que distinguen de rasgos y anexos accidentalmente primarios y prescritos por aquellos pensamientos. O sea, va a ser una abstracción, o sea, ¿qué fue lo que entendiste de todo lo que te he dicho? Esa es abstracción, ¿no? El pensamiento es un fenómeno psicológico racional, objetivo y externo.
Primero que nada es racional, ya les dije que solamente el ser humano lo hace. Objetivo porque no todo es objetivo, pero sin embargo aquí nos menciona que debe ser objetivo. ¿Sí? Objetivo. No es objetivo por, no, ¿cómo les diré? No es totalmente objetivo porque vamos a ver las patologías y esas las vemos dentro de 8 días. Dice, y externo derivado de pensar para la solución de problemas que nos quejan día con día. Dice, el proceso del pensamiento es un medio de comunicación, la acción de supervisar, de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. El pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esas voz interior que nos está manejando en el día y en la noche. El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y organizada en lo que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, elementos y etapas. Todos estos conceptos ya los estamos manejando, ya los hemos visto anteriormente, por lo tanto ahorita lo único que en esta diapositiva se maneja es concentrar todos cómo se maneja el proceso del pensamiento. El pensamiento es simple, el arte de ordenar las matemáticas expresada a través del sistema lingüístico, que ya también se los había dicho. Sí, y la persona posee una tendencia de equilibrio, una especie de impulso hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. Todos estos ya están. ¿Cuáles son las características o clasificación del pensamiento? Nosotros tenemos una clasificación muy amplia de pensamientos. Pensamiento deductivo, que va de una generalización a una particularidad. Tenemos pensamiento inductivo, que si en algún momento ustedes tienen, su tarea es otra, pero que si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de buscar el tipo de concepto de cada uno de estos pensamientos sería fabuloso. Les digo que ahorita pues, nos han limitado a dejarles una tarea por semana, entonces, y de todas maneras no me las han cumplido, entonces sí es importante que ustedes vayan checando estos tipos. Yo nada más se los manejo como clasificación, que sería pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, que va de una individualidad a una generalidad, el pensamiento analítico, que estamos analizando algún elemento, pensamiento de síntesis, que concentramos los elementos de algo, pensamiento creativo, cuando nos salen todas las ideas formidables, toda la gente debe tener creatividad, como por ejemplo, hay dentro de los cuadros que me han mandado, hay muchísimos creativos, me encanta, de hecho les he puesto por ahí su mensaje de que qué padre existe la tarea, que padre está manejando esta parte, porque sí es importante que ustedes sean creativos, ¿sí? Y podremos tener muchísima más creatividad. Pensamiento sistémico también. Cómo vamos, sistémico maneja lo que sería el pensamiento alrededor de un sistema. Nosotros pensamos muy similar a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos y demás. Pensamiento crítico, este lo vamos a ver ampliamente. Pensamiento interrogativo, ¿qué preguntas nos salen ahorita? Por ejemplo, interrogativo, no les ha salido la idea de que les mande los libros o que me manden un mensaje para mandar, porque les digo, ahorita estamos viendo los temas nada más por arribita, sin embargo, es importante que ustedes tengan bien conceptualizado y en bases teóricas amplias todos estos elementos. Ahora, aparte de esos tipos de pensamiento, también tenemos dos pensamientos muy generales. El pensamiento de acuerdo a los hemisferios cerebrales, que sería pensamiento vertical o convergente, que lo maneja el hemisferio izquierdo, y el pensamiento lateral o divergente, que lo maneja el hemisferio derecho. Aquí los tenemos por separado, izquierda y derecha, y vean, siempre nos han dicho que una persona que tiene lo que es manejada, que piensa, una persona diestra, que su actividad más común es la parte izquierda, que sería el lenguaje hablado, capacidad de número, lenguaje escrito, lectura y razonamiento. Y una persona que es zurda, su pensamiento estaría ligado con lo que es la parte derecha, que es más creativo, es más musical, es más sensible, es más intuitivo, todo. Pero sin embargo, los últimos autores nos han mencionado que todas estas partes las podemos ligar ampliamente y que va a ser una forma de organización metódica y que podemos nosotros manejarla como un modelo dominante, o sea, ampliar o desarrollar todos los dos hemisferios. Ya no nos quedamos con uno, nos vamos con los dos y todas las escuelas, todos los profesionistas, todo ya están manejándose ampliamente en estos. ¿Vale? Entonces, nada más vamos a checar ese pensamiento convergente. El pensamiento convergente se mueve, mueve buscando una respuesta determinada, convencional. Por ejemplo, a veces creemos que la misma respuesta es para todos. Esa es una sola respuesta hacia los problemas que por lo general suelen ser conocidos.
¿sí? Y por eso se le llama pensamiento lógico, porque es lógico que lo digamos, ¿sí? Es lógico, no nos vamos a salir de esa lógica, es racional y demás. Pero sin embargo existe el pensamiento divergente, ese pensamiento divergente en el cual hay varias direcciones para una sola resolución de problemas. Y entonces, por lo tanto, dice, para los que no tienen patrones de resolución, pudiendo así dar una vasta cantidad de resolución apropiadas. Por ahí se hacen muchísimos ejercicios de pensamiento, pero sin embargo, ¿qué haríamos o cómo le haríamos nosotros para cambiar algún objeto, para hacer? Se los están poniendo, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones, creatividad y todo, dentro de lo que serían algunos jueguitos que les mandan en Face. ¿Sí? Ahí están los dos tipos de pensamiento. Dice, este tipo de pensamiento tiene más del concepto de creatividad, ha sido llamado por Bono pensamiento lateral. El pensamiento divergente es la medida más usada para la solución creativa de problemas. En la solución de problemas convencionales, el pensamiento rutinario, hay una respuesta correcta. El problema es encontrarla. El pensamiento divergente es lo contrario. Perdón, en el de arriba es convergente, ¿sí? En lo contrario, en las muchas posibilidades se desarrollan desde el punto de vista de partida. Nos vemos con claves para un buen pensamiento. Primero que nada, para organizar nuestro pensamiento, cosa que ahorita en la diapositiva anterior no la organicé, tenemos lo que sería dedicar tiempo suficiente para pensar, generar varias opciones, ver más allá de lo obvio, desafiar sus posiciones y cuestionamientos de información y encontrar problemas y soluciones para todo ello. Esas serían algunas claves que nos dan los libros, sin embargo existen muchas otras más. ¿Sí? Ahorita vamos a estar checando, por ejemplo, problemas convergentes. Si aquí tenemos un ejemplito muy sencillo, dice, si lanzas al mismo tiempo una pelota de béisbol y una bola de peluche desde un edificio, ¿cuál golpeará el suelo primero? ¿Cuál sería la primera? ¿La pelota de béisbol o la bola de boliche? Ustedes díganme. En cuestión de problemas divergentes, cuando un objeto que comienza con la letra BR puede pensar. Dice, ¿en cuáles objetos que comiencen con la letra BR puede pensar? Escribe un poema acerca del juego de hielo. O sea, checar, de hecho, por ahí tenemos 80,000 formas y checar, por ejemplo, escribir un poema acá, para que las BR, ¿cuántas palabras tienen ustedes de aquí a un minuto? ¿No? Que también es un ejemplo. Dice, un buen modo de afrontar una solución es clasificar el problema y compararlo con los otros similares ya resueltos. La analogía funciona muy bien en todos los aspectos. Es frecuente que subyace en la misma forma lógica de un problema bajo otros ropajes o formación. Siempre debemos de buscar, de hecho ahorita hay en muchos lados, y me parece que ustedes en una materia van a llevar lo que sería solución de problemas. Sí, solución de problemas, porque la gente tiene que desarrollar esas áreas. En algunas otras áreas o materias de algunos, por ejemplo, a mí doy la materia de solución de problemas en criminología y entonces ahí también es importante generar cuáles serían la solución de problemas para encontrar los elementos del delito. Dice, es frecuente que subyace la misma forma lógica en problemas bajo otros ropajes de formación. Y desde luego la práctica y la experiencia. Ser experto, no nos hacemos expertos en una ocasión, ¿sí? De hecho, tenemos que estar rodeados de la sociedad para poder realizar creatividad y solucionar problemas amplios. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos generando con compañeros. Ya les decía que tanto el lenguaje como el pensamiento son factores sociales. Sí, mientras el pensamiento convergente se dirige a la solución correcta, el divergente lo hace a la originalidad, la flexibilidad y la creatividad. A este modo de pensar también se le conoce como corno pensamiento lateral, una utilización frecuente del pensamiento divergente o lateral en la llamada lluvia o tormenta de ideas. Cuando estamos ahí, ¿qué haríamos? Y bueno, del pensamiento, de este tipo de pensamientos sacamos lo que sería el pensamiento crítico. Y este pensamiento que ya les había comentado cuando vimos la clasificación de pensamientos es un pensamiento que las personas de profesionistas desarrollan ampliamente y más profesionistas en las áreas sociales. Nosotros somos unos profesionistas de áreas sociales. Por eso se desarrolla el pensamiento crítico. Y bueno, ¿qué es el pensamiento crítico? Es la habilidad para pensar acerca de lo que uno piensa. ¿Qué estoy pensando y por qué lo estoy pensando? De hecho, nosotros
hacemos el trabajo de analizar el pensamiento de la gente que nos consulta, de la gente que pide, que busca necesidades, todo. Entonces siempre vamos a estar haciendo pensamiento creativo. Si el pensamiento sobre el propio pensamiento involucra la habilidad para identificar los elementos básicos de pensamientos, propósitos, información, suposiciones, interpretaciones, conceptos, implicaciones, puntos de vista. Recuerden que nosotros no damos puntos de vista, nosotros solamente interpretamos, pero con evidencias. ¿Sí? No vamos a ver suposiciones. Entonces, por eso tenemos que hacer un pensamiento crítico bastante adecuado. Dice, valorando estos elementos usados criterios intelectuales universales como la claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica que se va a dar. Se considera como pensamiento crítico a todo cuestionamiento de una situación, un resultado de las cosas, una situación real o un conjunto de decisiones tomadas a realizar alguna acción. Veamos algunas habilidades que todo estudiante debe desarrollar para acreditar un pensamiento crítico. Hacer referencias. Eso siempre vamos a tener que referir quién lo dijo. Por ejemplo, si yo te digo que el pensamiento, hace ratito les estaba yo comentando de la frase que dice el lenguaje es una herramienta de la mente humana, dicha por Vygotsky, ¿sí? O sea, no es mía, es de Vygotsky y simplemente hago una referencia del, vamos a reconocer supuestos. ¿Qué supuestos podemos manejar? ¿Qué conclusiones podemos manejar de algún tema? Por ejemplo, en cualquier tema que ustedes vayan desarrollando, yo creo que ahorita si algunos maestros les pidieron un trabajo ya de investigación o que les pidieron investigación, ya están haciendo las conclusiones de su trabajo, ¿sí? Y es parte del pensamiento crítico. Interpretación de datos, eso lo van a llevar en estadística. Estadística, van a interpretar todos los datos que se pueden manejar y no nomás estadística, en otras muchas materias, pero la primera que van a llevar es estadística. Luego viene evaluación de argumentos. Yo estoy evaluando y manejo tu argumentación y a veces se me haría coherente o no coherente. O sea, recuerden que hay personas que matan al abuelito como 5 veces y todavía lo tienen, ¿no? Entonces ahí está. Esos argumentos, como que no es lógico tu argumento, entonces hay que checar. Dice, ahora identificamos algunos caminos para desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico. Uno, distinguir entre hechos verificables y juicios de valor, que era lo que nosotros estábamos manejando hace ratito. Otro, distinguir información de juicios y razones relevantes de las no relevantes. Tenemos que tener un juicio, de hecho esto lo hacemos muy frecuentemente cuando estamos haciendo dictámenes o estamos haciendo interpretaciones de las pruebas. Tenemos que ver si es relevante o no es relevante, si lo podemos anotar o no anotar. Determinar el grado de veracidad del argumento por posición o concepto. Nada más. Determinar la creatividad de la fuente. Ustedes a lo largo de su carrera profesional van a tratar con todo tipo de sujetos, por ejemplo, en la laboral, con sujetos que quieren ser contratados. Yo les cuento una anécdota que me acuerdo mucho cuando estuve en el área laboral, solamente estuve 2 años. ¿Sí? Y en esos 2 años me tocaban selección y reclutamiento y en una ocasión llegaron unos jovencitos pidiéndome que los contratara porque era urgente. Yo, esa sensibilidad, dije, ok, los contratamos. Los contraté y resulta que duraron 15 días. Se llevaron el material que se les daba, que era todo lo que era la ropa, el material de seguridad y demás. Cobraron su quincena y se fueron. ¿Sí? Entonces, en esa manera, ¿por qué? Porque eran estudiantes, después ya cuando lo manejamos eran estudiantes, que nosotros sabemos que los estudiantes raramente van a durar en un trabajo. ¿Sí? Ellos nada más entraron por un ratito, continuaron con la escuela y demás, por eso tenemos que hacer tantas preguntas y verificar la veracidad de los argumentos. Entonces esa fue una de mis grandes fallas y no se me olvida porque mi jefe me regañó y me dijo, ¿escuchaste el argumento de los chicos? O sea, digo, yo nada más creí que necesitaban el trabajo, ¿sí? Por eso muchas veces los perfiles nos dicen que deben de ser casados, que deben de ser así. ¿Por qué? Porque hay ciertas necesidades, ciertas cosas que tú tienes que comprobar con lo que es el lenguaje y su pensamiento cuando lo van diciendo. Ahí está otra arma de la entrevista que la verán posteriormente. Luego tenemos, dice, determinar la credibilidad de las fuentes. ¿Quién te lo está diciendo? ¿Sí? Hay muchos elementos que se van manejando. Identificar suposiciones o argumentos ambiguos. Identificar suposiciones no especificadas. O detectar sesgos. ¿Qué sesgos? Pues simple y sencillamente como que por aquí no va, por acá. Eso lo vamos a manejar mucho con lo que son la situación de los trastornos. ¿Sí? Identificar falacias lógicas. Historias lógicas, luego les pondré por ahí un videito
que a ver cuántas falacias lógicas me conectan, ¿sí? Reconocer inconsistencias lógicas en una línea de razonamiento y determinar la formación, la fortaleza del argumento. Todos estos. Para poder manejar todos estos elementos que son fortalecer el pensamiento crítico, nosotros podemos hacer ayuda de estos, ¿cómo les diré?, técnicas o estrategias que se van dando. Una, el comparar. Debemos de tener muchos casos, debemos de comparar semejanzas, objetos. Desde pequeños vamos comparando, ¿sí? De hecho, ustedes saben que Piaget, una de las primeras etapas, en la segunda etapa maneja lo que es el modelo de comparación. Tenemos lo que es la clasificación, clasificar desde lo que son los niños, clasifica en rojo y en verde y en azul, o en grande, pequeño y mediano, ahí está. Organiza en dulces dulce y salado. Hace secuencias, o sea, el número 1, 2, 3, 4, 5 o de 2 en 2, ¿sí? Son secuenciales. Interpretar, expresar una idea en un lenguaje no, que demuestre que la persona entiende el significado de lo que está haciendo, ¿sí? Interprétame todo lo que acabo de mencionar. Y identificar un principio. ¿Cuál sería el principio del lenguaje y cuál sería el principio del pensamiento? Hacer analogías. Se dice expresar una idea paralela o comparada con lo que son un objeto o un elemento. Por ejemplo, esa analogía de tus ojos que parecen esmeralda, ¿no? Esa analogía, ¿qué sería? ¿De qué analogía estoy haciendo? O sea, una esmeralda que es, a menos que no conozcamos la esmeralda, pero sabemos que es verde, ¿sí? Hacer hipótesis o supuestos que se van manejando. Hacer inferencias también son elementos que se van dando. Generalizar cosas. Podemos decir que ya la gente que tiene alguna problemática tal, pues va a llegar a un trastorno o un elemento como tal, pero ya estamos generalizando por características, ¿sí? Tomar decisiones. Ahí ya estamos tomando nosotros decisiones y vamos checando ampliamente esto. Para lograr este punto y manejar todo lo que les he estado comentando del pensamiento, vamos a manejar lo que sean fases de la solución de problemas. La solución de problemas debe seguir las siguientes fases. La primera es interpretación o comprensión del problema. El primer paso para solucionar un problema es su interpretación, lo que significa definir o representar el problema. No basta con tratar de solucionarlo como aparece, sino que es preciso replantear la estrategia. Tenemos que checar toda esa comprensión del problema. La segunda parte sería búsqueda de soluciones. Aquí la búsqueda de soluciones tiene muchísimas estrategias que yo también por ahí se las puse. Segundo paso es una interpretación del problema de modo adecuado en la búsqueda de soluciones. Para ello es preciso adoptar estrategias adecuando el funcionamiento de características de problemas. Entre las estrategias se pueden encontrar las siguientes. Ensayo y error, por ejemplo, cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces hemos hecho una misma cosa y demás. Una estrategia básica consiste en solucionar problemas por eliminación sucesiva de soluciones incorrectas. Esto nos enseñó también Thorndike, ¿sí? Algoritmos, esto se los enseñaron en matemáticas, en un método de garantía la solución correcta si se utiliza adecuadamente. Por ejemplo, aplicando una fórmula o comprobando ciertas combinaciones para encintar una solución. Un teorema, una fórmula o una regla de conversión son algoritmos. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que sean algoritmos o tenemos lo que son elementos esenciales, pues se los van a enseñar un poquito en estadística. Heurística. Cuando no podemos utilizar el algoritmo, recurrimos a los procedimientos heurísticos, que son más abiertos y flexibles para simplificar los problemas y acercamientos a ellos. Hay procedimientos heurísticos de aplicación específica en ajedrez, crucigramas, problemas económicos, pero otros de características más generales. La heurística es el descubrimiento. Tenemos lo que sería el siguiente, división de sus problemas o subtemas. Vamos dividiendo la problemática en pequeños problemitas y les vamos encontrando soluciones parte por parte. Análisis de medios y fines, otro de los temas importantes, o sea, ok, ya tengo una solución, pero tengo el medio y el fin para lograrlo o no lo tengo. Una estrategia en cada paso nos acerca a la meta. El acercamiento a la solución es gradual por etapas. Así, en un test de elección múltiple podemos eliminando primero las respuestas imposibles, luego las que menos te acercan y así vamos manejando todo ello. Para lograr todo esto, debemos de adquirir destrezas en la solución de problemas. Ante todo, conviene evitar factores subjetivos como son la motivación o la excitación. O sea, si tú en una solución de problemas te alteras o te superemocionas, o sea,
vas a tener problemática de toma de decisiones. Es igualmente conveniente no dejarse arrastrar por la inclinación de resolución de idéntica forma o de formas anteriores, evitando que se llame una aplicación funcional que implica un replanteamiento. Muchos problemas requieren soluciones imaginativas y abiertas totalmente. Hay una fábula, bueno, aquí ya nos habla de una fábula de Sopo que nos puede servir para ilustrar esta idea. Se cuenta el fabulista romano que un pajarillo quería beber agua en un cántaro y que al no llegar con el pico hasta el nivel del agua, se le ocurrió que debía conseguir que el agua llegara hasta él. Para ello fue echando piedritas en su interior hasta lograr que su nivel fuera suficiente para beber. La moraleja es que, igual que el pajarillo, tuvo que invertir su esquema y hacer que el agua llegara al pico. Tal vez sea necesario que para tomar decisiones o vuelta de un problema puedes salir de callejón sin salida en que podemos encontrarnos. De hecho, lo manejamos mucho con lo que sería, ustedes lo van a estar manejando muchísimo en lo que sería psicología organizacional, porque es importante para encontrar todas estas problemáticas. ¿Sí? Sí, algunos especialistas han establecido ciertas reglas o estrategias para enfrentar la solución de problemas, entre ellas la táctica de eliminación, la visualización y nada más. Estas partes, o sea, no van a venir a examen tan profundamente, solamente aquí como que sería la parte esencial de estrategias de solución. Ya les había dicho, ensayo-error, cooperación de la información, algoritmos, heurística. En la heurística tenemos aquí algunos elementos como escalamiento de la colina, submetaanálisis del método FIL, método retroactivo, que también submetaanálisis es dividir en muchos análisis. El método de procedimiento es ir poco a poco viendo lo que se pueda. Táctica de eliminación, visualización, pensamiento convergente, insight y yogueras. Todo esto es parte de lo que nosotros podemos hablar de lo que es el pensamiento. ¿Ven? Está amplísimo y si nosotros podemos estudiarla mucho, resulta que es uno de los procesos más importantes. De hecho, hay libros específicos completos para pensamiento, pensamiento crítico, para cada uno de los pensamientos. Así es que, chicos, no se queden con la información nada más que les doy. Busquen, pídanme algunos libros, de verdad que yo estoy ahorita y después, también me pueden escribir después y decir, ¿saben qué? Soy o fui su alumno de tal materia, me gustaría que me proporcionaran algunos libros referente a tal cosa. ¿Sí? Me gusta coleccionar libros y entonces, por lo tanto, a veces se los paso a los alumnos. Tenemos lo que serían factores que afectan la solución de problemas. El estado emocional, que ya lo habíamos dicho, tiene que estar tranquilo. Un estado emocional bajo o alterado nos va a perjudicar. La actitud, una actitud también equilibrada, porque la actitud puede ser pesimista y demás, y pues no. La disposición, ¿qué tanto estoy dispuesto a apoyar? Y la motivación. Esos son algunos de los factores que se puede dar para esto. Chicos, muchas gracias. Terminamos lo que es el tema 5. Ahorita se los pongo en lo que son su plataforma. Y bueno, me gustaría que hicieran muchas preguntas, pero los animo a que me pregunten de lunes a jueves por la mañanita para que yo el jueves en la tardecita y viernes les pueda contestar todas sus preguntas. Sí me gustaría tener un poquito más de interacción, que diéramos, por lo menos comuníquense por vía retroalimentación a los chicos. Gracias. Bye.